Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J6 versus al Moto G6 Plus, entonces comencemos. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, entonces comencemos. El Samsung J6 trae consigo una pantalla infinita casi sin bordes, nos parece justo la evolución que necesitaba el J5 del año pasado, que se había quedado algo obsoleto en diseño respecto a sus rivales. El Galaxy J6 tiene un diseño refrescante con una pantalla alta, agarre cómodo y cuerpo elegante. Este dispositivo de gama media es bastante atractivo, tiene 8.2 mm de grosor, por lo que se siente cómodo en la mano. Además de eso, como notamos en nuestras primeras impresiones, el panel trasero no es muy mate o brillante, lo que significa que no recoge las manchas innecesarias. Un aspecto negativo que salta a la vista es su falta de sensor de luz ambiental, que no nos ofrecerá la opción de un cambio automático de brillo, es decir, tenemos que cambiarlo manualmente. En sus dimensiones tenemos 149.3 x 70.2 x 8.2 mm de grosor. Ha sido un camino largo, pero por fin Motorola ha coronado la cima a nivel de diseño con este Moto G6 Plus. Tras el paso por diferentes materiales y acabados, incluidas carcasas intercambiables, todos ellos muy bien recibidos de forma y tiempo, el nuevo Moto G6 Plus se asoma con el diseño de acabado en cristal y alguna que otra curva en su parte trasera. Para subir un escalón más, la parte de acabado en su borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C, además de la salida de auriculares. Un punto a favor de Motorola por seguir apostando por esta conexión de 3.5 mm en el Moto G6 Plus. Siguiendo con el diseño del terminal, nos encontramos un frontal con una pantalla de aspecto 18:9, aunque los marcos son un poco grandes teniendo en cuenta el tipo de panel que monta. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 160 x 75.5 x 8 mm de grosor y un peso de 167 gramos. Para el Samsung J6 tendremos tres tonalidades como lo son en negro, azul y dorado, que sin lugar a dudas le darán ese toque estético diferente. El Motorola Moto G6 Plus lo tendremos en dos colores disponibles, en tonalidad oro y azul índigo. En el Samsung J6 tendremos los botones de inicio y atrás en la parte inferior de la pantalla. Según la aplicación que utilicemos y que admita la resolución de pantalla extendida, los botones pueden aparecer o no en la pantalla en todo momento. A la izquierda, el Galaxy J6 tiene los botones de volumen, una bandeja para SIM 1 y una segunda bandeja para la SIM 2 y una tarjeta microSD. A la derecha encontraremos un botón de bloqueo encendido y una pequeña ranura para el altavoz. El puerto es micro USB y no tipo C como esperaríamos para terminales en esta época. Su micrófono y el conector de auriculares de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior. Este terminal tiene el lector de huellas en su parte trasera, que funciona como lo esperábamos, es decir, algo rápido pero que en momento de prisa puedes manchar con tus dedos la cámara por su ubicación con respecto al lector, lo cual siempre critico de terminales con el sensor en este lugar. En el Moto G6 Plus vamos a encontrarnos con los botones de uso cotidiano como lo son el de subir y bajar volumen, además del de bloqueo en su lateral derecho, mientras que en la parte superior es donde han situado la ranura para la tarjeta nano SIM y la micro SD con la que ampliarás la memoria del teléfono. En la parte inferior vemos el lector de huellas dactilares que además sirve para navegar por la interfaz del móvil. Pese al poco espacio que le deja el diseño sin marcos, el lector de huellas funciona sin problema alguno. Al principio resulta algo extraño al tacto de un lector tan alargado y estrecho, pero al comprobar que la identificación es fiable y rápida, uno ya no coloca ahí el dedo pensando en el diseño del lector, sino en su eficacia y su gran rapidez. En cuanto a la memoria RAM, el Samsung J6 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Para este Moto G6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una de 4 GB y la otra de 6 GB.
Para el Samsung J6 tenemos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. Para el Moto G6 Plus vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 64 GB y en la otra 128 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memoria de expansión microSD. El Galaxy J6 está propulsado por el Exynos 7870 octa-core que corre a 1.6 GHz, lo cual es uno de los aspectos más decepcionantes de este terminal. Dicho procesador ha sido la opción favorita de Samsung para los modelos económicos en los últimos años, y que creo ya urge una actualización. El rendimiento en este J6 te dará un servicio óptimo en las funciones del día a día, como lo es consultar redes sociales, enviar correos y hacer fotografías. Incluso podrás darte cuenta de esto al jugar títulos de baja demanda gráfica, en donde verás que es fluido y rápido. Este móvil se atreve incluso con juegos 3D avanzados. Gracias a sus 3 GB de RAM podrás correrlos, pero a la larga verás que presenta lag, con lo cual este terminal no será el indicado si eres una persona que lo desea para este tipo de juegos. En este Moto G6 Plus contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 630 de 8 núcleos, que corre a 2.2 GHz, además de todo esto cuenta con una GPU Adreno 508. Este móvil no trae consigo las eficiencias energéticas o ese pasito más de rendimiento que aporta el Snapdragon 636 de otros terminales, pero sí debemos resaltar que este es uno de los chips más capaces y eficientes de los que poseemos en la familia Moto. La mejora en rendimiento frente al Moto G6 es evidente, y este Moto G6 Plus también adelanta móviles como el Honor 7 o bien el Mate 10 Lite en este campo. Digamos que Motorola ha sabido elegir un chip que mantenga el precio en el rango sin sacrificar demasiado su rendimiento, pues con aplicaciones del día a día y hasta en la mayoría de juegos de gran demanda gráfica no tendrás ningún tipo de problema. En el Samsung J6 encontraremos la capacidad de 3000 mAh, que puede parecer relativamente baja en la hoja de especificaciones, pero que este teléfono administra con un gran tiempo de espera. Tiene una autonomía de un día completo con una carga, con un uso regular que incluye un par de horas de transmisión de video, que está a la par de otros terminales en el mismo segmento de precio. En nuestra prueba de batería, el uso en video HD, el teléfono inteligente duró 14 horas y 10 minutos, superando al Asus Zenfone. Sin embargo, debemos tocar un apartado que nos resulta frustrante, lo cual es su tiempo de carga, ya que demora casi una hora en llegar al 40% y más de 2.5 horas en alcanzar la marca del 100%. Con una pantalla LCD de casi 6 pulgadas, el Motorola Moto G6 Plus no podía quedarse corto con la capacidad de su batería. Por este motivo le han incorporado una de 3200 mAh, algo justo, pero recurriendo a un modelo de procesador que ha demostrado ser bastante eficiente. En una semana de pruebas no hemos tenido problema alguno en pasar el día de autonomía, algo justo pero suficiente. Respecto a las horas de uso de pantalla, la media de cada día se ha situado según nuestras pruebas en 6.5 horas, algo muy por encima de muchos de sus competidores. Este terminal trae consigo un cargador Turbo Power con el cual podremos disfrutar de unos tiempos de carga muy satisfactorios. Para que te hagas una idea, lograremos tener el 50% de la batería en solo 27 minutos, mientras que para la carga completa en 94 minutos. En términos de software, el Samsung Galaxy J6 ejecuta la interfaz de usuario Samsung Experience 9.0, que cubre la versión Android 8.0 Oreo, que hemos visto anteriormente en los teléfonos más premium de la compañía. Para el Moto G6 Plus tendremos el software Android 8.0 en estado prácticamente puro, un detalle ideal para quienes gustan de tener el sistema operativo sin interfaces adicionales. Eso sí, trae consigo algunas aplicaciones preestablecidas adicionales a las de Google.
Para el Samsung J6 tendremos en la parte frontal del teléfono un cristal 2.5D de borde curvo para la pantalla infinita de aspecto 18.5:9, pero aquí no tenemos una reducción de marcos tan notable como en las gamas alta, ni tampoco las esquinas redondeadas, aunque es de resaltar que Samsung ha utilizado uno de sus propios paneles Super AMOLED de 5.45 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1480 píxeles. Como es el caso de las pantallas AMOLED, los colores son nítidos y precisos, los negros son profundos y el brillo es decente, aunque algunos consideran que la resolución es decepcionante, lo cual no comparto, pues para mí este tipo de paneles son los mejores hasta la fecha que un terminal puede tener. El Moto G6 Plus tiene una pantalla de 5.9 pulgadas, es un teléfono de mayor tamaño en comparación con los Moto G6 Play y el Moto G6, que son de 5.7 pulgadas. Su resolución es de 2160 x 1080 píxeles, tiene vidrio Gorilla Glass 3 y una relación de aspecto de 18:9, lo que te permite adaptarse al modo de visualización de contenidos más popular del último año. A pesar de que puedes ver contenidos en formato de 18:9, el Moto G6 Plus desencanta al tener tantos marcos a su alrededor, cuando los teléfonos de la competencia los han reducido. Su pantalla te da colores brillantes y la lectura en situaciones de mucha luz es correcta, un detalle que mejora en comparación con el panel del Moto G6, que con el reflejo de la luz del sol tiende a verse más oscuro. El Samsung J6 tendremos para su cámara trasera un sensor individual de 13 megapíxeles con una apertura focal 1.9, con la cual obtendremos unas fotos decentes, que pueden resultar un poco movidas si las tomamos durante el día, aunque tendrás que prestarle bastante atención para darte cuenta. Además, su rango dinámico está por debajo del promedio, incluso los primeros planos son decepcionantes con una reproducción de colores suaves, que se pueden notar fácilmente. Hay un modo HDR, pero eso no ayuda mucho a mejorar la calidad de la imagen. En cuanto a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con la misma apertura focal, 1.9. Se ha proporcionado una luz de selfie que no se debe confundir con el flash real, en cambio proporciona una iluminación ligeramente mejor para ayudar a reducir el brillo en condiciones de poca luz. Las selfies diurnos están bien, pero los que se toman en la noche generalmente no valen la pena publicarlos en redes sociales. Puedes usar el modo stickers en la aplicación de cámara, característica que también se ve en los teléfonos emblemáticos de la serie S de Samsung. La grabación de los videos tiene un límite de resolución Full HD de 1080 píxeles y el autofocus está bien, los videos son inestables en ausencia del estabilizador electrónico de imagen. La cámara principal del Moto G6 Plus es doble, de 12 megapíxeles con una apertura focal 1.7 y de 5 megapíxeles. El dispositivo permite hacer el modo retrato y el mismo puede utilizarse para hacer desenfoque de objetos. La cámara incluye otras modalidades como recorte o color directo, que permite cambiar los tonos de una foto. Por otro lado tenemos la cámara frontal de 8 megapíxeles y flash LED, que añade efecto belleza automático o manual, selfies grupales y filtros faciales, por lo general lo mismo que vas a encontrar en cualquier otro tipo de dispositivo. Este terminal cuenta con reconocimiento facial, su funcionamiento no está nada mal para la gama en la que nos encontramos, con una buena luz es bastante rápido y no da fallos. Los problemas empiezan con menos luz, donde la cámara secundaria de 8 megapíxeles no parece contar con la capacidad suficiente para identificarnos con esa baja cantidad de luz. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J6 es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.062 pesos mexicanos, que a su vez son $159, que equivalen a 140 euros. Para el Moto G6 Plus es de 820.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.022 pesos mexicanos, que a su vez son $261, que equivalen a 230 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung J6 le gana al Moto G6 Plus en diseño, personalización, procesador y precio. Por su parte, el Moto G6 Plus le gana ampliamente al Samsung J6 en los siguientes aspectos: almacenamiento, batería, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son botonera, RAM y software.
El anterior video es una muestra que no siempre el terminal más costoso se lleva la victoria, pues este terminal J6 supo cómo salir adelante con limitado presupuesto, llegando a empatar en este enfrentamiento contra su rival el Moto G6 Plus. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.